Una niña hambrienta pidió pan para su hermano enfermo y recibió desprecio en lugar de ayuda. El pueblo, marcado por prejuicios, había condenado en silencio a Ellie Stanton y a sus hijos, ignorando su lucha tras años de abandono. Pero Clay Morgan, el hombre que una vez la perdió, regresó con una decisión que cambiaría sus destinos. Y escuchen bien cómo este gesto silencioso desató una cadena de justicia que nadie vio venir. La tienda general de Fennel Creek tenía un olor a café rancio, cuero viejo y polvo de caminos que jamás se barrían del todo. Era un lugar donde los días de invierno parecían estancarse entre las tablas del suelo y las estanterías desordenadas. Afuera, el viento silbaba entre las ramas desnudas, pero dentro reinaba ese calor a medias, suficiente para quitarse los guantes, pero no el abrigo. Los hombres hablaban fuerte. Risas, órdenes, crujidos de botas embarradas. Una mujer regateaba por jabón, dos vaqueros discutían sobre ganado. Y en medio de todo ese ruido, casi imperceptible, cruzó la puerta una figura pequeña, deslavada por el frío y la intemperie. Tenía unos 7 años. El cabello castaño le caía en nudos sobre los hombros, y el abrigo le quedaba grande, como heredado de alguien mucho mayor. Sus botas, si es que aún se podían llamar así, tenían grietas por donde se colaba el invierno. No llamó la atención de nadie. Se acercó al mostrador con pasos lentos, mirando de reojo a los adultos como quien ya sabe que no es bienvenida. En la mano apretaba un billete arrugado y tembloroso. No lo alzó enseguida. Esperó. Quiso hablar, pero las palabras le pesaban. Finalmente, en un susurro, dijo: ¿Puede comprar este pan? Su voz era apenas aire. Es para mi hermanito. Tiene fiebre. El pan, un trozo redondo y endurecido en la vitrina, parecía demasiado simple para tanto esfuerzo, pero era lo único que la niña había logrado alcanzar. A unos pasos de ella, sentado cerca del fuego con una taza de café que ya se había enfriado, Clay Morgan levantó la vista. Era un hombre grande, de hombros anchos y rostro endurecido por el tiempo y el campo. Su barba descuidada le daba aire de ermitaño. Casi nadie en el pueblo lo escuchaba hablar más de 2 frases seguidas. Pero esa tarde, algo en su expresión se quebró. No fue la voz débil lo que lo conmovió. Fue la forma en que la niña lo miró al hablar, directa, sin lágrimas, sin rabia, solo con ese miedo silencioso que ya había aprendido a no pedir nada. Y Clay, al ver esos ojos, sintió como si una memoria lo atravesara de lado a lado. Porque esa forma de mirar, esa mezcla de dignidad y derrota, él la había visto antes, hace 8 años, en Ellie Stanton. La misma Ellie que un día había desaparecido del pueblo sin despedirse de nadie, llevándose con ella una promesa rota y el silencio de un amor que nunca se atrevió a detenerla. El panadero, un hombre ancho de rostro seco, apenas giró la cabeza para verla. No le preguntó nada, no le devolvió la mirada. Le arrancó el billete de los dedos como si no fueran de una niña, sino de un fantasma, y sin decir palabra, arrojó sobre el mostrador un pedazo de pan reseco, más corteza que alimento. «No vuelvas a mendigar aquí, mocosa», masculló entre dientes sin molestarse en bajar la voz. En ese momento, Clay dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Se incorporó despacio, pero su cuerpo entero parecía cargado de electricidad contenida. No dijo nada, no era necesario. Su mirada ardía como si lo hubieran despertado de un letargo largo, doloroso, y la forma en que observaba al panadero bastó para que el bullicio de la tienda se apagara, aunque nadie lo notó del todo. La niña no entendía por qué ese hombre grande y silencioso la miraba así, ni por qué había dejado de respirar apenas ella habló. Pero Clay sí lo sabía. Lo supo con cada fibra de su cuerpo cuando volvió a ver esos ojos, porque ese rostro, esa voz, esa súplica muda, eran el eco de algo que él había perdido. Y ahora estaba de vuelta, hambriento, congelado y necesitado de justicia. La niña se llamaba Gracie, y hasta ese día Clay Morgan no había escuchado ese nombre. Pero cuando el reverendo lo dijo, voz baja, como si fuera algo sagrado,
Supo que esa pequeña y sus ojos grandes no habían llegado solos a Fennel Creek. Detrás de ella había una historia enterrada, una de esas que la gente prefiere no contar, porque hacerlo sería admitir cuánto se ha fallado como comunidad. Gracie vivía con su madre, Ellie Stanton, y su hermano menor, Sam, en una cabaña vieja, medio vencida por la humedad, construida al borde del río, donde el terreno se volvía barro y el invierno era más largo. La chimenea había colapsado un año atrás. La estufa de hierro tenía la base resquebrajada, y el techo dejaba pasar más frío del que detenía. Fred Stanton, el hombre con quien Ellie había escapado 8 años antes, estaba en prisión. Robo, agresión, amenazas. En otros pueblos, tal vez lo habrían llamado por su nombre. En Fennel Creek solo se referían a él como ese hombre. Y aún así, nadie hablaba de lo que dejó atrás, de cómo Ellie volvió con 2 hijos y sin un centavo, con la espalda encorvada por el miedo aprendido y los ojos opacos, como si hubieran olvidado cómo brillar. La mayor parte del pueblo la ignoraba, no porque no la reconocieran, sino porque lo hacían demasiado bien. Recordaban a la joven Ellie, decidida, con el cabello recogido en un moño rápido y las manos manchadas de harina en la panadería de su padre. La misma que, una tarde, desapareció sin dejar nota, dejando solo un rumor y una herida en muchos. La que eligió mal, según decían ahora. La que había vuelto derrotada, con hijos que no pedían nada, pero que incomodaban a todos. En las casas se cerraban cortinas cuando Ellie pasaba. En las tiendas los precios subían si ella preguntaba. Nadie la insultaba directamente, pero el silencio pesaba más que cualquier palabra, como si el pueblo entero la hubiera marcado con una cruz invisible. Cuando Clay fue a buscar respuestas, no fue al sheriff ni a los vecinos, fue al viejo reverendo Jacobs, un hombre al que respetaban incluso los más ásperos del condado. Lo encontró en la parte trasera de la iglesia, ordenando mantas donadas. ¿La conoces bien?, preguntó Clay sin rodeos. Jacobs levantó la vista. Sus ojos, cansados de escuchar confesiones y ver injusticias que no podía corregir, se llenaron de un pesar resignado. Nadie debería pasar por lo que ha pasado esa mujer. Clay no respondió. Esperó. No acepta limosna, continuó el reverendo. No pide nada, pero viene cada semana a buscar ropa usada para los niños. Cocina como puede. El chico, Sam, tiene una tos que no cesa, y anoche supe que no tenían leña, solo una lámpara con aceite rancio y una manta para los 3. El silencio que siguió fue denso. Clay apretó los puños. La imagen del pan seco cayendo sobre el mostrador, de los ojos de Gracie, del desprecio del tendero, todo volvió con fuerza. Si no haces algo, añadió el reverendo, sin dramatismo, ese niño no pasará la semana. No lo dijo como amenaza, ni siquiera como súplica. Era una constatación, una verdad fría que los demás preferían ignorar porque aceptar la realidad implicaría actuar, y actuar requería coraje. Clay salió sin despedirse. El aire afuera le golpeó el rostro, pero no fue el frío lo que le estremeció, sino la ira que se acumulaba en su pecho como un fuego contenido. Ira hacia el pueblo, por su indiferencia. Ira a Fred por todo lo que había destruido, pero sobre todo, ira hacia sí mismo. Porque cuando Ellie se fue, él no dijo nada. La vio marcharse con otro hombre y no peleó, no la siguió, no preguntó. Y ahora, ella había vuelto, no como la joven que partió, sino como una madre solitaria, arrastrando el peso de decisiones mal tomadas, cargando con 2 hijos que no habían pedido nacer en medio del rechazo. Clay apretó la mandíbula. Si el pueblo había olvidado cómo ser justo, él no. Y si había alguien que aún podía mirar a Ellie sin juicio en los ojos, ese era él. La noche había caído sin luna, y el viento traía consigo un frío que se colaba hasta los huesos. La mayoría de las casas ya estaban cerradas, con luces apagadas y cortinas corridas. Solo la cabaña junto al río, la más apartada, la más olvidada, seguía encendida, con una llama débil que titilaba detrás de una ventana mal encajada. Clay Morgan llegó montado en su caballo más fuerte, cargado con víveres, sacos de avena, mantas gruesas y 2 paces de leña seca envueltos en tela de arpillera. No necesitaba saber si los recibirían bien, tampoco se preguntaba si era lo correcto.
Lo que traía no era un acto de generosidad, era lo mínimo que un ser humano debía hacer cuando otro estaba cayendo. Se detuvo frente a la puerta, descendió sin hacer ruido y golpeó 3 veces. Esperó. Oyó movimiento adentro, una silla que se arrastraba, unos pasos lentos, una voz que silenciaba a los niños. Cuando la puerta se abrió, fue Ellie quien apareció. La lámpara detrás de ella proyectaba sombras en su rostro, y por un instante, Clay casi no la reconoció. Había cambiado. No era solo que estaba más delgada, ni que sus mejillas mostraban la huella de noches sin dormir. Era otra cosa, una quietud en la mirada, como si ya no esperaba nada bueno del mundo, como si se hubiese resignado a existir más que a vivir. El cabello lo llevaba recogido en un moño bajo, hecho con apuro. Las manos le temblaban apenas, pero la voz seguía siendo suya, clara, directa. «No acepto caridad, Clay», dijo, sin apartar la vista. Él la miró largo rato, la carga aún sobre el lomo del caballo. Las palabras le vinieron con una gravedad que no forzó. «No es caridad, es justicia». Y por primera vez en mucho tiempo la miró sin dolor, sin reproche, solo con una verdad desnuda. «Me contaron lo que ocurrió, lo que callaste, lo que cargas sola». Ellie bajó la mirada, un instante, solo uno, pero fue suficiente para que Clay viera lo que estaba detrás de su firmeza, cansancio, vergüenza y un amor inmenso hacia esos 2 niños por los que seguía de pie. Él no esperó permiso, dio un paso al interior con respeto pero sin dudas, y entonces, en un rincón, lo vio, el niño. Sam yacía sobre un colchón delgado, envuelto en una manta que apenas lo cubría. Su respiración era corta, quebrada, el rostro enrojecido por la fiebre. Cada vez que tosía, parecía que su pequeño cuerpo no podía más. Clay se acercó despacio, se arrodilló y apoyó la palma en la frente del niño. «No tiene fiebre», dijo, más para sí que para ella. «Tiene neumonía». Ellie quiso protestar, pero su voz no salió. Gracie estaba junto a su hermano, mirándolo todo en silencio, con los ojos muy abiertos. Clay se levantó y con sumo cuidado envolvió al niño con otra manta que traía en su alforja. Ellie lo siguió con la mirada, paralizada por la mezcla de orgullo y necesidad. No suplicó, no agradeció, pero tampoco lo detuvo. En el umbral, Gracie extendió su manita y buscó la de Clay. No dijo nada, solo la sostuvo, como si en ella encontraba por fin un lugar seguro. Así partieron. Cabalgaban a oscuras, cruzando los campos helados hacia el rancho de Clay, donde vivía solo desde hace años, y donde esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se encendieron todas las lámparas. El doctor llegó antes del amanecer, traído por un telegrama urgente que Clay había mandado al pasar por la estación. «Llegaron justo a tiempo», dijo el médico, después de examinar al niño. «Si lo hubieran traído unas horas más tarde, habría sido distinto». Ellie se sentó junto a la cama, muda. Clay permaneció de pie, sin quitarle los ojos al niño. Y en esa habitación iluminada por lámparas de queroseno, donde la vida de un niño pendía de un hilo, Clay entendió algo esencial. No basta con sentir compasión en silencio. A veces hay que cargar con lo que otros soltaron. Aunque te duela, aunque llegues tarde, aunque ya no esperen nada de ti. Los días siguientes no trajeron milagros, pero sí cambios. Cambios pequeños, firmes, silenciosos. Como si, tras muchos inviernos dormido, el corazón de Clay Morgan hubiera comenzado a latir de nuevo. No solo por Ellie, ni por los niños, sino por una idea simple, que aún podía hacerse lo correcto. Clay, que durante años había evitado la plaza del pueblo, que había vivido más tiempo con caballos que con hombres, esa semana volvió a caminar entre los demás. Entró solo en el salón donde se reunía el consejo local, 5 hombres, todos mayores, todos acostumbrados a decidir sin ser desafiados. Nadie lo esperaba allí, mucho menos con un sobre lleno de papeles viejos bajo el brazo. Ese terreno, dijo sin levantar la voz, era de Jacob Stanton. Nadie tenía derecho a venderlo mientras Ellie estaba fuera. No firmó nada, y ustedes lo saben. Uno de los consejeros intentó reírse, otro mencionó cláusulas y decisiones del registro, pero Clay no se movió. Dejó caer el sobre la mesa y lo abrió. Planos, recibos,
copias de testamentos, pruebas de que la tierra fue tomada cuando Eli no tenía forma de defenderse. O devuelven lo que le pertenece, añadió, con la calma de quien no necesita gritar, o nos vemos en juicio, con prensa y con testigos. Lo dijo sin odio, pero con esa autoridad que solo tienen los que no temen quedarse solos. No hizo falta más, los hombres cedieron, porque sabían que Clay Morgan nunca hablaba en vano. Al mismo tiempo, en el rancho de Clay, las cosas también empezaron a cambiar. Gracie fue inscrita en la escuela local. Al principio los otros niños la miraban con recelo, pero bastó una semana para que descubrieran que sabía contar historias como nadie, que dibujaba caballos de memoria y que nunca se quejaba aunque trajera las botas mojadas. La maestra, una viuda de voz dulce, escribió una nota. Gracie necesita libros, pero más que eso, necesita espacio para crecer, y usted se lo está dando. Sam, aún débil, se recuperaba despacio junto a la estufa de hierro que Clay mandó a instalar. Dormía mejor, reía, aunque fuera solo cuando su hermana le hacía muecas. Y Eli, sin pedirlo, sin anunciarlo, empezó a quedarse más tiempo en la cocina del rancho. Primero preparaba el café para los peones, luego arreglaba los frascos de especias que llevaban años olvidados. Pronto, el aroma a pan caliente volvió a llenar las habitaciones que antes olían a soledad. La cocina se convirtió en un refugio de voces suaves, pasos pequeños y fuego encendido sin pausa. Nadie dijo en voz alta lo que estaba ocurriendo, pero todos lo veían. Los peones comenzaron a llegar más temprano, se quedaban a conversar tras la cena. Uno incluso talló un columpio para Gracie y lo colgó del roble frente al granero. El rancho de Clay, el mismo que durante años fue un lugar de trabajo y silencio, ahora respiraba, tenía ritmo, tenía calor. Y una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los campos helados, Gracie se acercó al porche con una canasta entre las manos. Llevaba un vestido sencillo, una trenza mal hecha y una sonrisa que no necesitaba palabras. «Hice pan», dijo. «Mamá me dejó amasar sola esta vez». Clay lo tomó en sus manos. Aún estaba tibio. La corteza crujía apenas entre los dedos. Lo miró, pero luego la miró a ella, directo a los ojos. Ya no eran los de la niña que susurraba entre adultos. Ahora había luz, un brillo que nacía de algo nuevo, pertenencia. «No tienes que susurrar más, pequeña», le dijo con suavidad. «Este pan es tuyo, y esta casa también». Gracie no respondió, pero se le escapó una risa breve, contenida, como si no supiera todavía si estaba soñando. Y Clay, por primera vez en años, supo que lo que había perdido podía volver, si uno estaba dispuesto a luchar no solo por amor, sino por dignidad. Porque a veces la justicia no llega con gritos, a veces simplemente se hornea con las manos pequeñas de una niña que aprendió a no rendirse. Era una tarde templada, de esas que llegan sin hacer ruido tras un invierno largo. En el porche del rancho, la madera crujía suavemente bajo los pasos de Gracie, que jugaba a saltar de tabla en tabla, fingiendo que el suelo era un río que no debía pisar. Clay la observaba desde su silla, un libro abierto sobre las piernas que no estaba leyendo. No hacía falta. El simple sonido de la risa de Gracie, del viento entre los árboles y del metal del balde del pozo golpeando de vez en cuando, le bastaban para saber que ese día era distinto, que algo en él, algo muy profundo, había cambiado para siempre. De pronto, la niña se detuvo. Lo miró con una mezcla de seriedad y curiosidad infantil. «Clay», dijo, como quien pronuncia un nombre con respeto. «¿Por qué se quedó helado cuando me oyó en la tienda aquel día?» Él tardó unos segundos en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería hacerlo con ligereza. Se incorporó un poco, estirando los brazos, y luego la alzó en vilo, sentándola sobre sus rodillas como había visto hacer a padres y abuelos. Ella encajó perfectamente. «Porque hace muchos años», dijo él, en voz baja, casi como si contara un secreto, «cuando perdí a tu madre, pensé que ya no iba a tener familia, que lo había echado todo a perder, que lo que se rompe así no vuelve nunca». Gracie apoyó la cabeza en su hombro sin decir palabra. Tal vez no comprendía el peso entero de esas palabras, pero entendía lo esencial, que él hablaba con el corazón.
En ese momento, la puerta del rancho se abrió con un leve chirrido. Ellie apareció en el marco, con el delantal aún atado a la cintura y una expresión que desarmaba. Tenía los ojos húmedos, no de tristeza, sino de algo más hondo. Gratitud, tal vez, o simplemente alivio, como quien ha dejado de huir. Clay la miró, largo, como quien ya no tiene dudas, y entonces, con una voz serena y contenida, le preguntó, ¿me permitirías que fuera algo más que tu amigo? No hubo declaraciones, no hicieron falta promesas, solo una pausa, una inhalación suave de Ellie y esa forma en que sus ojos se encendieron levemente, como si una parte de ella, guardada durante años, por fin se hubiera atrevido a salir a la luz. Antes de que pudiera responder, Gracie rió, interrumpiendo el momento con la naturalidad de quien no necesita entender del todo para saber lo que está bien. «Sí, mamá», exclamó, con la energía de los que creen en los finales felices, «él puede quedarse». Y en esa risa, en esa frase dicha sin dobleces, sin condiciones, sin historia que la pese, todo cobró sentido. Ellie sonrió, no dijo nada, pero caminó hasta ellos y, sin romper el silencio, apoyó una mano en el hombro de Clay. Fue un gesto pequeño, pero contenía todo, el perdón, la aceptación y el comienzo. En ese instante, tranquilo, sin testigos más que los árboles y el cielo, todo lo que alguna vez fue injusto empezó a encontrar su lugar. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque, al fin, habían decidido construir algo distinto sobre él. Algo que no tenía que ver con lo que perdieron, sino con lo que, a pesar de todo, aún podían tener. Un hogar, un nombre compartido, una segunda oportunidad.